Hoy vamos a estudiar músculo. Bueno, vamos a estudiar la histología del músculo. La verdad es que está muy sencilla. Bueno, no sé si está muy sencilla. Lo que sí sé es que es un tema corto. Entonces, antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal para que pues sigas estudiando conmigo y así actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los temas de estudio que subo cada semana. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a hablar primero de las generalidades de los 3 tipos del músculo. Y es que su origen va a derivar del mesodermo. Contienen muchísimos sarcosomas, obviamente porque ocupan muchísima energía. Contienen miofilamentos en forma de actina y miosina, que van a ser elementos contráctiles. Y bueno, vamos a platicar sobre los organelos. Antes de los organelos, debemos aprendernos una palabra que está bonita y es sarco. ¿Ok? Esta palabra griega en español significa carne. Entonces ya ahora sí podemos hablar de los organelos. La membrana plasmática, los organelos van a ser los mismos en cualquier célula, pero en el músculo van a cambiar un poquito los nombres, ¿ok? Bueno, no un poquito, muchísimo. La membrana plasmática se llama sarcolema, el citoplasma, sarcoplasma, la mitocondria, sarcosoma, y el retículo endoplásmico es retículo sarcoplásmico. Y ya, es todo la aclaración al respecto. Entonces vamos a empezar a platicar sobre el músculo esquelético y su inervación va a estar dada por el sistema nervioso somático. Vamos a tener movimiento voluntario por medio de este tipo de músculo. Va a llevar una organización. Entonces vamos a dibujar una carne aquí, que es esta. Esto negro es el epimisio, que es un tejido conectivo denso. Y por medio de esta vamos a tener irrigación e inervación. Luego adentro vamos a tener al perimisio. Casi ni se ve mi perimisio, pero tenemos un perimisio que está más o menos así. Y ya, ese es nuestro perimisio, que se va a encargar de rodear fascículos. Y dentro del perimisio vamos a tener a los fascículos, que son estos. Esto rojo es el endomisio, ¿ok? Y dentro, que sería lo amarillito, van a ser las miofibrillas. Y el conjunto de miofibrillas más el endomisio se llama fascículo. Y listo. Esta es su organización. Ahora, sí es cierto, vamos a platicar de esto. El nombre de cada fibrita, o sea, esta es una fibra, esta es otra. Acá hay una, acá hay otra. El nombre de cada una de estas se llama rhabdomiocito. Se escribe así: rhabdomiocito. ¿Ok? Y bueno, son células cilíndricas. Su longitud va a variar desde 1 milímetro, como en el músculo del estribo, y hasta 100 centímetros, como en el músculo sartorio. Su diámetro va a ser de 10 a 100 micras. ¿Y qué más? Tiene múltiples núcleos periféricos, como podemos observar aquí en el dibujo, o aquí en el corte histológico. Aquí, mira, se observan claramente. ¿Y qué más? Bueno, va a tener vacuolas con lípidos y
válvulas con glucógeno. Y también vamos a encontrar alrededor una célula satélite, que son células alargadas y aplanadas, y su función va a ser, por ejemplo, cuando una célula se daña, lo que va a hacer la célula satélite es que va a ir como a reparar, pero no, o sea, no va a hacer que se forme otra célula nueva, simplemente va a estar ahí como en sustituto. O sea, es un sustituto, más no va a ser otro rabdomiocito, ¿ok? Va a tener su función parecida y así, pero no va a ser lo mismo. Ahora, la unidad estructural y funcional de la miofibrilla es el sarcómero, y es este dibujo de acá. Por medio de este se va a poder contraer el músculo y así. Tiene o sea, estas rayitas, esta de acá y esta de abajito, son los elementos contráctiles. La de arriba es actina y la de abajito es miosina, y así se van, una de actina, una miosina, actina, miosina. Esas líneas en forma de zigzag se llaman línea Z, y la que está dividiendo se llama línea M, ¿ok? Y bueno, estas van a permitir la contracción. Ahora, en cuanto a filamentos, vamos a tener dos tipos. Unos miofilamentos gruesos, que van a estar formados por miosina, y unos finos, que van a estar formados por actina. Y la miosina y la actina son proteínas que son las proteínas más abundantes, ¿no? O sea, forman el 55% del total de las proteínas del músculo. Tenemos tres tipos de fibras que hasta ahora se han encontrado, que son las tipo 1, que son fibras rojas o fibras de oxidación lenta. Son pequeñitas, delgadas y tienen gran contenido de mioglobina y muchos sarcosomas. Son de contracción lenta y son resistentes a la fatiga, y su función va a ser generar una fuerza sostenida. Luego tenemos las tipo 2, que también se conocen como fibras intermedias o fibras glucolíticas de oxidación rápida. Van a tener un tamaño intermedio, van a tener muchísima mioglobina, sarcosomas y glucógeno, y se encargan estas pueden utilizar la glucólisis anaerobia y tienen una contracción rápida e intensa, y son resistentes a la fatiga. Y es común que los corredores de maratones y así, deportistas de alto rendimiento, tengan bastante cantidad de estas fibras. Luego tenemos las tipo 2B, también se llaman fibras blancas o fibras glucolíticas rápidas. Tienen un tamaño, son las fibras más grandes. Su contenido es menor, tienen menos cantidad de mioglobina que las demás, pero también tienen muchos sarcosomas y tienen mayor cantidad de glucógeno que las demás fibras. Depende de la glucólisis anaerobia para generar su ATP. Tienen una contracción rápida y de corto tiempo, y son fibras que están propensas a la fatiga. Y pues ya, esto es todo en cuanto al músculo esquelético. Ahora nos vamos al músculo liso, y el músculo liso se va a ubicar en las vísceras. Y aquí igual no hay mucho que decir. Su célula se llama leiomiocito. Carecen de estriaciones, miden 20 micras de longitud, de 5 a 6 micras de diámetro, poseen un núcleo central, y cuando ésta se contrae va a tomar una forma de un sacacorchos, como un gusanito. Vamos a tener dos tipos: un músculo liso multiunitario, donde cada célula del músculo liso
se va a encontrar inervada individualmente, y el músculo liso unitario es que solo algunas cuantas células del músculo liso o leiomiocitos van a estar inervados, y entonces al momento de que se transmite el impulso, como que va a llegar el impulso a las demás, ¿ok? A pesar que solo unas cuantas tengan inervación. Y listo, aquí tenemos el corte histológico. Parece un epitelio escamoso, pero no, es un músculo liso. Entonces está muy bonito. Y pues ya, los núcleos parecen ojitos. Para finalizar vamos a hablar del músculo cardíaco, que a mi parecer es el músculo más bonito. Dicen que sus células tienen forma apantalonada. Y aquí podemos ver el esquema que hice. Parecen pantaloncitos de bebé. Su célula se llama cardiomiocito. Cardiomio. Así. Va a estar inervado por el sistema nervioso autónomo, al igual que el músculo liso. ¿Qué más? Bueno, estos músculos se van a mover sin que nosotros les mandemos una orden conscientemente. Su ubicación va a ser la pared del corazón y entrada de las grandes venas. ¿Qué más? Tienen la forma pantalonada, va a haber un núcleo central. Igual que las demás, tienen abundantes sarcosomas y abundante glucógeno. Y cada cardiomiocito se va a unir a otro cardiomiocito por medio de discos intercalares. O sea, los discos intercalares van a ser como el pegamento de los cardiomiocitos. Miden 80 micras de longitud y 15 micras de diámetro. Los cardiomiocitos vienen formando parte de las células estables. A pesar que si hay células satélite que puedan ayudar, porque recuerda que las células satélite no van a hacer otro cardiomiocito o no van a hacer otro rhabdomiocito o leiomiocitos, o sea, no, simplemente van a sustituirlos en caso de que sea necesario, pero pues no, o sea, no tienen la capacidad de poder volver a hacer otro. Y muchísimo menos el músculo cardíaco. O sea, el cardíaco sí es de células estables. ¿Y qué más? Pero sí posee poquitas células satélite. ¿Qué más? Posee abundante mioglobina como los demás. Y las aurículas del corazón, obviamente. Los cardiomiocitos de las aurículas, mejor dicho, poseen gránulos auriculares que están rellenos de factor natriurético auricular. Y bueno, aquí tenemos a nuestros cardiomiocitos en un corte histológico. Aquí es de tener muchísima imaginación. Por cierto, olvidé decir que si quieres el apunte, descargarlo en PDF, te lo voy a dejar aquí en la descripción para que lo vayas a checar. Y pues ya, nada. Recuerda suscribirte al canal y listo. Básicamente esto es el video. Por cierto, no sé si lo mencioné, pero cada cardiomiocito puede tener de 1 a 2 núcleos. No es común que tenga más, ¿ok? Y aparte no sería normal. Pero bueno, en fin, es todo al respecto. Te espero en esta lista de reproducción que va a estar apareciendo acá en la pantalla para que sigas estudiando cosas de odonto. Bueno, de histología. Te voy a poner la celulita y los organelos para que te pongas a estudiar eso. Y así, ahí te espero.